Contabilidad de costo 1. Sistema de costos por órdenes específicas. Vamos a encontrar la referencia de la clase de hoy en el libro de contabilidad de texto, ¿verdad?, que hemos estado trabajando, Collins, de la página 119 a la página 131. Nuestro objetivo de esta clase es aplicar el costeo, y para eso vamos a repasar lo que es un sistema de costeo, los métodos de costeo, la clasificación de los costos y lo que serían las órdenes específicas o el sistema de costo por órdenes específicas. Ok, tenemos entonces que un sistema es la combinación de un conjunto de elementos y en ese proceso tenemos entradas, tenemos un lugar por donde lo que pasa en esas entradas, pensemos en las entradas como insumos, se van a transformar y finalmente vamos a tener un resultado o un producto. Ese producto va a ir dirigido a un usuario o a un consumidor. Entonces tenemos 4 pasos o 4 componentes de lo que sería un sistema de costo. Tenemos los insumos, que es lo que entra en un sistema de costo de producción, que es lo que entra es información. Esta información se procesa a través de un conjunto de reglas, un conjunto de personas, ¿verdad?, técnicos que manejan la información y la gestionan. Esa información se convierte en reportes que van a ser finalmente consumidos por los usuarios dentro de la fábrica o de la empresa que produce servicios. Entonces, esto es un sistema. Cuando nosotros estudiamos un sistema, en el caso de los sistemas de costos de producción, entonces lo que estamos hablando básicamente son las reglas. Una vez que entran los insumos, el conjunto de reglas por el que se debe de pasar para convertir los diferentes datos que se van generando en todas las etapas del proceso productivo para convertirse finalmente en reportes, en información útil para la toma de decisiones. Entonces veamos esa caja por dentro. En primera instancia tenemos costos por órdenes específicas. Y entonces siempre el insumo va a ser la información generada por los elementos del costo que son la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. En el caso del costo por órdenes específicas, esta información va a ser registrada en lo que conoceríamos como una orden de producción. Es decir, entonces en la orden de producción número 81 voy a tener que reflejar la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos de fabricación, igual en cada una de las órdenes. En esta fase entra los insumos, se transforman y se convierten en productos terminados. Los productos terminados entonces después van a ser comercializados y una vez que se vendan, se van a convertir en costos de venta. Veamos aquí a nivel contable. Tenemos varias cuentas de donde viene la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos. Esto va a pasar al proceso productivo. Aquí se van a transformar los insumos en las maquinarias a través de la actividad y las acciones que realizan los obreros, y una vez que se completa el proceso productivo y tengo un artículo terminado o un servicio prestado, entonces esto va a pasar al almacén de productos terminados si fuera un artículo, algo físico. En el caso de que fuera un servicio, no va a llegar al almacén de productos terminados, sino que se va a ir directamente al costo de ventas. Si fuera un producto o un artículo, ¿verdad?, entonces yo lo voy a tener en mi almacén de productos terminados y cuando se lo entregue al beneficiario o a mi comprador,
entonces estos inventarios se van a convertir en costos de venta. Entonces, mi sistema, perdón, sí, correcto. Mi sistema de costos por órdenes específicas, ¿qué es lo que lo caracteriza? Que yo tengo un cliente o un conjunto de clientes que me hacen un pedido. Entonces, yo voy a alimentar esta orden de producción hasta completar ese pedido y entregárselo a mi cliente. Ese pedido, recuerden, puede ser un artículo físico, pero también podría ser un servicio específico que me está demandando mi cliente o el beneficiario, en este caso de mi servicio o bien. Entonces, este es un sistema de costos por órdenes específicas. Ahora, nuestro siguiente sistema es costo por proceso. ¿Qué es lo que pasa en los costos por proceso? Los costos por proceso, por su naturaleza, por ser masivos, no se pueden dividir en órdenes de producción. Veamos como ejemplo el caso del combustible. Entonces, cuando la refinería recibe la materia prima, que es el petróleo, para convertir ese petróleo en gas butano, para convertirlo en gasolina, para convertirlo en diésel, yo no voy a agarrar 5 barriles y voy a decir, la gasolina que salga de aquí, de estos 5 barriles, es para cubrir exclusivamente el pedido que me está haciendo la gasolinera X. ¿Correcto? Entonces, no, ellos van a producir masivamente, va a entrar toda la materia prima y va a salir cualquier cantidad, ¿verdad?, de combustible una vez que se haga el proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Que no podemos separar por órdenes de producción para atender específicamente a un cliente o a un conjunto de clientes, sino que mi producción tiene una naturaleza masiva. Veamos otro ejemplo. Miremos el caso de la caña de azúcar, de la cual se produce, ¿qué cosa? Principalmente el azúcar y los alcoholes. De igual forma, yo no puedo agarrar y decir, aquí tengo 5 toneladas de caña que son exclusivamente para cubrir la demanda o el pedido que me está haciendo Agricorp. Es un cliente grande, pero es un cliente. Entonces, no, yo voy a hacer mi producción masiva, voy a sacar todo el azúcar y todo el alcohol en una fase productiva, pero yo no defino específicamente esto va a ser un lote específico para un cliente, sino que mi producción es de naturaleza masiva. En ese caso, entonces mi estructura, cómo funciona la máquina, el proceso productivo, la contabilización y la lógica del proceso productivo va a ser por planta. Entonces, mi planta 1, por ejemplo, en el caso del azúcar, puede ser el molino, ¿verdad?, donde voy a meter el azúcar, perdón, la caña de azúcar, de la cual va a salir algo que se llama el guarapo, y una vez que yo tengo el guarapo, que sería el producto que sale de la planta número 1, pasa a la planta número 2, y en la planta número 2 lo que se va a hacer es a través de un proceso químico, voy a separar lo que el azúcar, la parte del guarapo que se va a convertir en azúcar y la parte del guarapo que se va a convertir ahora en alcoholes. Y finalmente, todo esto pasa a una planta número 3. Pueden haber, de acuerdo a la naturaleza del sistema productivo, de lo que estoy fabricando, puede ser que pase a un producto, a un proceso de control de calidad, o etcétera, ¿verdad? En este caso, como se muestra aquí, después de pasar por el proceso 1 y por el proceso 2, se unifican, pero podrían tomar caminos distintos. O sea, de aquí, por ejemplo, si fuera el ejemplo del azúcar, de la planta 2 va a pasar a 2 almacenes de productos terminados, uno para la azúcar y el otro para los alcoholes. Y igual, ¿verdad? Una vez que yo los venda, cuando ya estos artículos o productos estén terminados, eso se va a convertir en costo de venta.
Entonces, la diferencia principal, vamos a verla. Y aquí ustedes van a encontrar en el documento, en esta presentación, van a encontrar esto al final, en la última página, no aquí donde la están viendo ahorita, donde me hace una comparación entre lo que es las órdenes de producción como proceso, ¿verdad? Como sistema de costo y el sistema de costo por proceso. Aquí me habla de los métodos, que lo vamos a conversar más adelante, la determinación de los costos, la evaluación y el control y la toma de decisiones. Okay. Esta herramienta les va a servir para contestar la pregunta a continuación. Y fíjense que dice aquí, estas son preguntas para el WhatsApp que una vez que termine la clase ustedes me las van a mandar al WhatsApp. Con esta lógica va a escribir su nombre para saber quién me está mandando el mensaje y me va a responder la pregunta. En este caso dice, explica la diferencia entre un sistema de costos por órdenes específicas y un sistema de costos por proceso. Y entonces usted va a escribir, en mi caso si fuera yo, Marlon Chavarría, la diferencia es, y va a explicarme en el grupo WhatsApp cuál es la diferencia entre uno y otro sistema. ¿Quedó entendido eso? Eso lo van a hacer ahorita, inmediatamente que concluya esta reunión. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Continuamos. Métodos de costeo. Habíamos hablado anteriormente de los sistemas. Pero ¿qué pasa con los sistemas? Los sistemas es el conjunto de elementos y cómo se organizan y cuáles son sus reglas. Donde en los sistemas tenemos unos insumos de entrada. ¿Qué más tenemos? Tenemos un mecanismo que procesa esos insumos, sale un producto y ese producto va a ser consumido o usado, ¿verdad?, por un beneficiario. Ok, en el caso del método es cómo lo hago. Y aquí lo que hay es un conjunto de reglas de cómo funciona el sistema. Entonces veamos los métodos. El primer método del que vamos a conversar es el método de costeo absorbente. En este método se considera como elementos del costo de producción la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en relación con el volumen de producción, tal como se muestra en la ilustración 5.11. Aquí no me voy a detener porque lo que hemos venido estudiando todo este tiempo, todas estas 8 clases anteriores, ha sido el método de costeo absorbente. Entonces, no importa la naturaleza de la materia prima, de la mano de obra o de los cargos indirectos. Siempre voy a registrar todo lo que sea costo y lo voy a distribuir en estas 3 cuentas: materia prima directa, mano de obra directa, cargos indirectos. Y después, esto pasa a un proceso productivo, se concluye la producción, pasa a artículos terminados, una vez que se vende se convierte en costo y esta información me va a alimentar mi estado financiero denominado estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Entonces aquí esto es lo que hemos venido haciendo. Fíjense que aquí las palabras clave, ¿cuáles son para el siguiente método? Estamos hablando de fijos, ¿verdad?, y variables. Estamos hablando de características fijas o variables en relación al volumen de producción. Esa es la clave. Vamos a ver de qué estamos hablando ahora. Voy a separar en el método de costeo directo, mi segundo método, lo que es materia prima, variable, lo que es mano de obra, variable, y lo que son cargos indirectos, variables. Por separado, voy a registrar la mano de obra fija y los cargos indirectos fijos. Fíjense qué interesante aquí. Va a pasar a proceso productivo
o a producción en proceso, su nombre contable, solo los elementos del costo variables, o sea, materia prima, mano de obra y cargos indirectos o CIF. Y miren qué va a pasar con la mano de obra fija y con los cargos indirectos fijos. Se van a ir directamente al estado de resultados. Veamos esto con números, pesos y centavos. ¿Cómo sería esto? Fíjense, vamos a ver la diferencia entre uno y otro y después lo vamos a expresar en números. Fíjense, en el costo absorbente, el costeo está integrado por materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en relación con el volumen de producción. Exactamente lo que acabamos de decir. Ahora vemos en el costeo directo. Está integrado solo por los costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción. Es decir, los costos variables de materia prima, mano de obra y cargos directos o CIF, costos indirectos de fabricación. Veamos este primer ejemplo. Ejemplo de costo variable. En este ejemplo se está pagando 5 córdobas por planchar una camisa. Entonces estaríamos hablando de mano de obra directa, pero ¿de qué naturaleza? Variable. ¿Por qué variable? En esto consiste la variabilidad. Si yo plancho una camisa, tengo que pagar 5. Si me planchan 10, tengo que pagar 50. Si me planchan 1000, tengo que pagar 5000. ¿Qué significa esto? Que conforme el volumen de producción va aumentando, de manera directamente proporcional, va aumentando los costos asignados para esa actividad. Esto es variable. ¿Qué significa variable entonces? Dijimos que conforme aumenta la producción, aumentan los costos. La producción es menor, los costos disminuyen. Ejemplo de costo fijo, salario mensual del supervisor. En este caso son 8,000. Entonces veamos, si yo mando a planchar solo una camisa, ¿cuánto va a ser el gasto al final del mes del supervisor? 8,000, ¿sí o no? Pero si mando a planchar 1000 camisas, ¿cuánto va a ser el salario mensual del supervisor? Van a ser 8,000. Porque su salario es fijo. Su trabajo es estar supervisando que los obreros hagan las tareas que corresponden a ese día, ¿verdad? O a ese momento productivo. Entonces, esa es, creo yo, el mejor ejemplo de variabilidad. Si yo aumento mi producción de un costo variable, va a aumentar. Si yo, fíjense, si yo aumento o disminuyo mi producción, el costo del supervisor se mantiene fijo. Y aquí viene un fenómeno interesante. ¿Qué va a pasar cuando yo calcule, que es mi fin último como costeo? ¿Qué va a pasar con el costo unitario de mi producción si mi producción es baja? Pongámosle en 10. Si yo tengo que pasar estos 8,000 y dividirlo entre estas 10 camisas que fue el producto terminado. Pero si fueran 1000, ¿qué va a pasar con el costo unitario por supervisor? La parte de este supervisor, acuérdense que yo la tengo que pasar al costo del producto terminado. Entonces, si son 1000 unidades, ¿qué va a pasar con este costo fijo a nivel unitario? Va a ser más pequeño. Si tengo poquita producción, entonces mi costo unitario relacionado con esta producción va a ser más alta. Vamos a ver si lo podemos simplificar mejor en esta diapositiva. Fíjense aquí, diferencia en costos unitarios. ¿Qué tenemos aquí? Son afectados por los diferentes volúmenes de producción que se tengan. Por tanto, a mayor volumen de producción,
el costo unitario será menor y a la inversa, a menor volumen de producción, el costo unitario será mayor. Mientras que en el método directo, este es el método absorbente, este es el método directo, no resultan afectados por los diferentes volúmenes de producción que se tengan. Los costos unitarios permanecen constantes ya que representan las erogaciones necesarias para producir una unidad, independientemente del volumen de producción. Entonces veamos acá. En el costeo absorbente, los datos que acabamos de ver en la diapositiva anterior son los siguientes. Tenemos aquí, acuérdense que estas son las camisas planchadas que las llevaríamos como producto terminado. Su costo, o lo que vamos a pagar de mano de obra por cada una de esas camisas es 5, más a eso le vamos a sumar el salario del supervisor. Total final, ¿cuánto me cuesta la producción, en este caso, de 1000 unidades? Me cuesta 5000 costo variable y 8000 de costo fijo. Mi costo total es de 13.000. Como son 1000 unidades las que fueron producidas, entonces mi costo unitario va a ser 13.000 entre 1000. Cada una de esas unidades me está costando 13. Ahora veamos qué pasa con el costeo directo. En el caso del costeo directo, fíjense, salario de supervisor no hay. ¿Por qué? Porque es fijo. Y en vez de pasar a la cuenta producción y proceso, el salario del supervisor se va directamente al estado de resultados. No pasa por la cuenta de producción y proceso. Entonces, estas 1000 unidades tienen un costo de 5000, mi total es de 5000, y entonces voy a dividir para determinar mis costos unitarios, 5000 entre 1000 unidades, mi costo unitario es 5. Entonces, fíjense, mi costo unitario en el costeo directo no tiene efecto en el volumen de producción. No importa si produzco más o produzco menos. Mi costo variable se mantiene constante independientemente del volumen de producción. Tengo aquí 5, tengo aquí 5. Mientras que en el costeo absorbente, los costos fijos me van a afectar el costo total y el costo unitario al hacer la división de la combinación de todos los costos dividido entre mi producción final. Entonces, para este ejemplo, mi costo unitario es 13 y ahí vemos cómo se afecta. Entonces, aquí hay un impacto en el volumen, el costeo absorbente. Los costos unitarios se van a ver afectados conforme cambie el volumen de producción, mientras que en el costeo directo mi costo unitario no se va a ver afectado. Entonces, pregunta. Explique con sus palabras la diferencia entre el método absorbente y el método directo de costeo reflejado en la ilustración 5.13 del libro de contabilidad de costos con página 120. Esta información se la voy a pasar ahorita mismo. Les voy a pasar la presentación aquí en el WhatsApp para que no se atrasen y les voy a pasar también el libro para que ustedes puedan contestar estas dos preguntas en el grupo WhatsApp. Recuerden de igual forma su nombre y su explicación. Entonces ustedes tendrán que leer la ilustración, que es un cuadro comparativo, y me van a explicar con sus palabras cuál es la diferencia entre un método y el otro. Okay. Clasificación de los costos. Este es otro elemento muy importante. Fíjense. Vamos a hablar de costos históricos, vamos a hablar de costos predeterminados. Y estos van a ser de naturaleza estimada o de naturaleza estándar. Entonces, son históricos, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos históricos? Los costos históricos son los costos que nosotros podemos identificar claramente a través de las facturas, cuando es material directo, los costos relacionados con la nómina
los costos relacionados con la depreciación, con la renta, todos los costos en los cuales nosotros podemos agarrar una factura, agarrar una nómina, tenemos una evidencia específica y concreta que me dice, este proceso productivo te costó tanto y yo lo puedo soportar con evidencia. Repito, factura, nómina, cálculos de depreciación, entonces todo es, en este caso, debidamente evidenciado con soporte. En los costos predeterminados, lo que hago es un cálculo. Y ese cálculo, lo que voy a hacer con ese cálculo es prever cuánto podría o debería de ser el costo que yo espero que tenga, que sea necesario para completar un artículo. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto, voy a tratar de ilustrarlo. Entonces, yo puedo tener con facilidad cuánto es el costo de mano de obra directa y el costo de mano de obra, y el costo de mano de obra directa para un artículo. Pero después yo tengo que pasar todo un proceso de cálculo, como ustedes vieron en lo que es el prorrateo, y lograr conseguir, ¿verdad? Y agrupar toda esa información me va a tomar tiempo. Y probablemente yo necesite la información para allá, para tomar decisiones, para hacer una negociación con el cliente, etc. Entonces yo no puedo esperar a tener toda la información detallada o hacer todo el cálculo de prorrateo para saber al final cuánto vale un artículo. Y el artículo de ahí lo tengo listo, lo tengo terminado y yo necesito negociarlo de inmediato y darle un precio al cliente. Entonces no me puedo detener, necesito ese dato y entonces lo que hago es establecer una estimación o un estándar. En el caso de la estimación, ¿de qué estaríamos hablando? En el caso de la estimación estaríamos hablando de un porcentaje. Por ejemplo, yo ya sé cuánto fue exactamente la hora hombre, mano de obra directa, y cuánto fue el material invertido en un lote de producción. Acuérdense que estamos hablando de un sistema de costos de producción por órdenes específicas. Y entonces yo tengo esos dos datos y los tengo clarísimos porque los he venido acumulando en mi orden de producción. Entonces, en vez de detenerme a hacer todo el cálculo de prorrateo, acuérdense que no es una orden, pueden ser 20, 30, 40 miles de órdenes, dependiendo del tamaño y la naturaleza de la organización. Entonces, yo lo que digo es, ok, yo ya tengo clarísimo mano de obra directa, tengo clarísimo materiales directos. Mi costo CIF históricamente para este tipo de artículo ha sido de un 8%. Entonces yo le voy a aplicar y digo, mi costo estimado CIF es 10%. En el caso de los costos estándar, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, con los ingenieros, es un estudio. Y ese estudio me dice de forma detallada, elemento por elemento de los CIF, cuánto es en cantidades y en valores lo que yo necesito para completar un producto, o sea, su CIF. Igual yo voy a tener la información específica de cuánto necesito de materiales directos, cuánto necesito de materiales directos, cuánto es la proporción de luz, la proporción de agua y todos los elementos que llegan. O sea, en el caso del costo estándar, lo que tengo es un estudio técnico ingenieril de productos donde me dice elemento a elemento cómo está compuesto, las cantidades, podría ser una receta, ¿verdad? Una fórmula. Estábamos definiendo lo que eran costos históricos, costos estimados y costos estándar. En el caso de los costos históricos habíamos explicado que los costos históricos están relacionados con los costos que podemos identificar de forma clara y directa a través de un soporte.
Podría ser una factura, podría ser la nómina, podría ser el contrato de arrendamiento, la factura de la luz, etc. Pero también estábamos hablando de los costos predeterminados y en este caso señalábamos que son porcentajes, en el caso de los costos estimados, que asignamos a costos que deberían distribuirse. Entonces estamos hablando principalmente de CIF. Entonces decíamos que para producir una camisa podemos tener claro cuánto es la mano de obra directa, cuántos son los materiales invertidos, y en el caso de los CIF lo que vamos a establecer es un porcentaje estimado con base a lo que ha costado históricamente los CIF para producir una camisa. Entonces establecemos una tasa que puede ser prácticamente un porcentaje con base a la experiencia histórica, o sea, lo que nos ha costado en otro proceso productivo. Esto es para tener el costo de inmediato y no esperar hasta el momento de que hagamos toda la distribución o prorrateo de los costos indirectos de fabricación. También mencionábamos que en el caso del costo estándar lo que tenemos es un estudio realizado por ingenieros donde definen de manera exacta cuántos son los materiales, cuántos son los costos de mano de obra y cuántos son los costos de CIF en cada una de las fases del proceso productivo. Y en estos dos casos predeterminados, los costos predeterminados, cuando hagamos el prorrateo y tengamos el costo final de la producción en un periodo específico, lo que vamos a sacar son las diferencias entre los costos estimados o el costo estándar que asignamos al costo de producción para establecer el precio, y vamos a analizar esas diferencias para explicarnos a qué se debe la variación y poder tomar decisiones con base en esa información. Y aquí lo que tenemos es una comparación. Dice, concepto, dice, momento en que se determinan los costos históricos después del periodo de costo. O sea, cuando se completa todo el registro contable y el prorrateo primario, secundario y final. En el caso de los costos predeterminados, los costos estimados se determinan con anterioridad o durante el periodo de costo. O sea, la tasa que vamos a establecer, la vamos a establecer con base a información del pasado para aplicarla en el presente. Y en el caso de los costos estándares, con anterioridad o durante el periodo de costo. El costo indica lo que realmente costó el artículo. En el caso de los predeterminados, en los costos estimados, el costo indica lo que puede costar el artículo. Y en el estándar, lo que debe costar el artículo. Acuérdense que en este último tenemos un estudio de ingenieros que nos dicen exactamente cuánto es cada uno de los elementos que integran la fórmula hasta completar un producto terminado. Su cálculo se basa en acumulación de costos incurridos, en los estimados, experiencias adquiridas, condiciones actuales y futuras, y en el estándar, investigaciones, estudios científicos, condiciones actuales y futuras. Ventajas, costos resultantes comprobables. En los estimados, costos oportunos. En el estándar, costos oportunos. Desventajas, los costos no son oportunos, o sea, yo tengo que esperar hasta terminar todo el proceso de prorrateo primario y secundario, la contabilización y el cierre para saber cuánto me costó la producción. Esto es no oportuno porque no tengo la información en el momento que la necesito. En el caso de los costos estimados, los costos son un tanto inciertos porque no sé realmente cuánto me costó la producción. Y en el final, que sería el costo estándar, tengo un costo un tanto incierto porque el hecho de que yo tenga con precisión cuántos son los elementos que voy a invertir en cada uno de la fórmula para completar totalmente el costo de producción. Sin embargo, yo no tengo conocimiento de si hubo exceso, si hubo mal manejo de ciertos elementos de la producción o si hubo fraude, o sea, se me robaron ya sea materiales o me están metiendo ahora hombres dentro del proceso productivo que realmente no sucedieron. Entonces estamos hablando allí de la clasificación de los costos.
Veamos esta gráfica de producción. En esta gráfica de producción tenemos los factores productivos, de repasar un poco lo que hemos visto, nada más que ahora desde la perspectiva económica. Tengo factores productivos que son el capital corresponde a las maquinarias, los edificios, todo lo que son los activos fijos. Tengo el trabajo, que es la mano de obra, y tengo los materiales o insumos que yo voy a utilizar en el proceso productivo. Todos estos factores de producción entran a una unidad económica de producción, que es la fábrica, en sus distintos procesos o subprocesos. Aquí se van a transformar, aquí se juntan los factores productivos o los insumos, ¿verdad?, junto con la maquinaria y la mano de obra, y se va a transformar. Y esa transformación me va a generar unos bienes y servicios que posteriormente van a ser consumidos. Fíjense por acá abajo, el valor agregado, o la expresión valor agregado, es que todos estos elementos separados no tienen valor hasta que se convierten en un bien y servicio. Y a eso se le denomina, al proceso productivo, el valor que se agrega desde los factores de producción hasta mi producto terminado. Ya que tengo algunos ejemplos: materia bruta, el árbol; materia prima, los troncos; el insumo, la madera; y el bien final, la mesa. Es para tener una visión desde otra perspectiva de lo que es el proceso productivo. Nuestro trabajo es tomar todos estos elementos y registrarlos contablemente en cada una de sus fases o posiciones. Sistema de costeo por órdenes específicas. Ya habíamos comentado este. Tenemos aquí materia prima, mano de obra directa y cargo directo, que van a pasar a las distintas órdenes de producción, y cuando se completen van a ser artículos terminados para su venta, y una vez que se vendan se van a convertir en costo de venta. A nivel contable, repasando, tengo varias cuentas. ¿Cuáles son estas varias cuentas? Aquí tengo, si es materia prima, tengo inventario de materia prima. Si es mano de obra, tengo salarios o nómina. Y los cargos indirectos, que son los distintos cargos, como son de depreciación, renta, agua, luz, teléfono, etc. Todas estas cuentas van a pasar a una cuenta de producción del proceso. Al concluirse la producción, vamos a pasar a almacén de productos terminados, y una vez que se vende, saco esos artículos de almacén de productos terminados y se convierten en costos de venta. Ok, todo eso ahora lo vamos a ver en algo de una forma un poco más práctica. Y aquí es lo que les comentaba al inicio de la clase, que es cómo vamos a integrar toda la información y todo lo que hemos venido aprendiendo para llegar a determinar finalmente el costo de producción final de una organización. Entonces, si ustedes han venido haciendo los ejercicios, esto le va a parecer muy sencillo, porque básicamente es un resumen simplificado de la aplicación del todo. Entonces, veamos la información que tenemos. Dice: la compañía industrial Alex S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles para oficinas. Todos los productos se fabrican de acuerdo con las especificaciones de los clientes. Actualmente tiene un solo centro de costo de producción y presentan los siguientes saldos al principio del ejercicio del 1 de enero del 2020. Y entonces aquí tengo mi saldo inicial. Si ustedes recuerdan, ya hicimos un ejercicio parecido, entonces esto sería mi punto de partida en mi cuenta T. Todo lo que es activo va a la derecha de la cuenta T, y lo que es pasivo más capital iría en el lado izquierdo de la cuenta T. Durante el mes de enero se efectuaron las siguientes operaciones. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de 4.000. Los consumos de materia prima fueron 18.000, de los cuales 3.000 son de carácter indirecto y 15.000 de carácter directo, distribuidos como sigue. Entonces, los 15.000 están distribuidos en las tres órdenes de producción: 4.000, 6.500, 4.500, y la suma de estos serían los 15.000. Y entonces viene la pregunta: ¿cuánto material indirecto le corresponde a cada orden de producción? Si se fijan acá, no me dice estos 3.000, ¿verdad?, que son indirectos, cuánto le corresponde a cada orden.
Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese valor? Entonces, ahí tengo que hacer un ejercicio de prorrateo. Para eso necesito que me establezcan cuál es la base mediante la cual yo voy a distribuir estos 3.000 entre cada una de estas tres órdenes. 3. Los sueldos y salarios ascendieron a 10.500 prorrateados de la siguiente forma o distribuidos de la siguiente forma. Tengo gastos de administración 2.000, gastos de venta 2.500, producción 6.000. Y este es el valor que a mí me interesa. 6.000. Recuerden que estamos hablando de producción. Entonces, el análisis de la lista de raya, en este caso es de la nómina de producción, refleja la siguiente aplicación. Mano de obra indirecta de los 6.000, 1.000 son indirectos. Y 5.000 afecta a las siguientes órdenes. Entonces tengo orden 1, 1.000, orden 2, 2.500, orden 3, 1.500. La suma de estos son 5.000. Pero tengo 1.000 de mano de obra indirecta. ¿Cómo voy a distribuir entre las tres órdenes de producción, que son 1.000? Entonces tengo que hacer un prorrateo y me tiene que decir cuál es la base que yo voy a utilizar para hacer ese prorrateo de 1.000 entre las tres órdenes de producción. Después dice en el 5, las tasas de depreciación anual que se aplican son mobiliario y equipo de oficina, plantas en proceso, equipo de transporte. 10%, 10%, 25%. ¿Cómo voy a hacer el cálculo de eso? Entonces me tengo que ir a los saldos iniciales, ver cuánto es mobiliario y equipo de oficina, lo voy a multiplicar por 10%, cuántos son las plantas en proceso, 10%, y el equipo de transporte, 25%. Finalmente tengo el inciso 6, el importe de diversas grabaciones fabriles, renta de local de la fábrica, teléfono, ascendió a 900. Se determinaron todas las órdenes de producción con los siguientes, se terminaron todas las órdenes de producción con los siguientes volúmenes. Por la orden de producción 1 salieron 50 unidades. Por la orden de producción 2, 135 unidades. Por la orden de producción 3, 54 unidades. Las ventas del mes fueron 50.000 y su costo 34.020. Se liquidaron cuentas por pagar por 6.000. Entonces ahí tenemos completa la información para la resolución del ejercicio. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Bueno, aquí hay otro elemento importante. Aquí están las bases mediante las cuales yo voy a hacer el prorrateo de materia prima indirecta, de mano de obra directa, depreciación y diversas erogaciones. Entonces, estos 4 elementos yo los tengo que prorratear. ¿Cuál es mi base mediante la cual yo voy a hacer el prorrateo? En el primero dice que es materia prima directa, en el segundo mano de obra indirecta, en el tercero depreciación, horas máquinas, necesito este dato, cuántas horas máquinas consumió cada una de las órdenes, y diversas erogaciones fabriles, costo primo. ¿Qué es el costo primo? Si recuerdan, el costo primo es la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa. Entonces, ¿cuánto fue el costo primo de la orden 1, de la orden 2 y de la orden 3? Y con esos valores yo voy a distribuir las diversas erogaciones fabriles. ¿Qué se pide? Registre los asientos contables, haga el prorrateo de los cargos indirectos a las órdenes de producción, 1, 2 y 3, y finalmente elabore las órdenes de producción correspondientes. Este último requerimiento es la orden de producción, un documento que viene resumiendo fábrica, ¿verdad? O cada uno de los procesos, en este caso solo hay un centro de costos de producción, donde me va informando cuánto se le aplicó a cada orden de producción de material directo, de mano de obra directa y de CIF. Este es el documento fuente que yo voy a utilizar posteriormente para la contabilización. Prorrateo. Miren esta imagen para que tengan una imagen todos, el que no la tienen y que tenga alguna duda. El prorrateo básicamente es distribuir, que cada departamento distribuir los costos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en la clase anterior,
el costo del comedor afectaba a todos los demás departamentos. Teníamos departamentos de centro de costos de servicio y departamentos de centro de costos de producción. Todos los costos se van a ir distribuyendo. Cuando este se llene, va a pasar al siguiente departamento. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos el comedor, por ejemplo, alimentos para el personal. Entonces, esto se va a distribuir entre todos los demás departamentos porque todos los demás departamentos comen. Pero teníamos, por ejemplo, la gerencia, y la gerencia también va a tener que distribuir todos sus costos entre todos los demás departamentos. Finalmente, aquí en la olla grande, al final lo que tenemos son los centros de costos de producción. Entonces, todos los costos o los costos incurridos en los centros de costos de servicio se van a distribuir entre los centros de costos de producción, entre los demás centros de costos de servicio, hasta llegar todos a los centros de costos de producción. Entonces veamos el primer caso, materia prima indirecta. Para eso primero voy a determinar el factor de aplicación. Materia prima indirecta, que si el caso que eran 3.000, y los costos de materia prima indirecta 15.000, eso me da un factor de 0.02. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo el factor para distribuir estos 3.000 entre ¿qué? Entre las órdenes de producción. Entonces mi factor es igual, .2. Mi mano de obra directa es 4.000, perdón, aquí estamos hablando de materiales. Mis materiales directos en la orden 1 es 4.000, en la orden 2 es 1.500, en la orden 3 es 4.500. Multiplicada por mi factor, entonces de los 3.000, 800 le corresponden a la orden 1, 1.300 a la orden 2, 900 a la orden 3. Y de esta forma yo he distribuido mi material indirecto entre las 3 órdenes de producción. Siguiente elemento, mano de obra indirecta, la misma lógica. ¿Qué es lo que voy a distribuir? 1.000 de mano de obra indirecta. ¿Entre quién la voy a distribuir? Entre las 3 órdenes de costo de producción. ¿Cuál es mi base? Mano de obra directa. Aquí tengo distribuido mis 5.000. Entonces, de esto, lo que hago es una división para determinar el factor. Casualmente aquí es 0.02 también. Y lo que voy a hacer es multiplicar mi mano de obra directa que tengo en la orden de producción número 1 por el factor, y me va a dar que de los 1.000 de costos indirectos de mano de obra, 200 le corresponden a la orden 1, 500 a la orden 2 y 300 a la orden número 3. Y de esa forma yo he distribuido o he prorrateado los 1.000 de mano de obra indirecta entre mis 3 órdenes de producción. Siguiente elemento, depreciación de plantas. Para esto necesito conocer las horas máquinas. Esta información la tengo que proporcionar, y tengo que las horas máquinas para la orden 1 se pagaron 50, aquí se pagaron 90 y aquí se pagaron 60. Tengo un total de 200. Entonces tengo depreciación de plantas en proceso 120, horas máquinas 200, mi factor 0.6. O sea, voy a multiplicar horas máquinas 50 por 0.6. Lo que me dice es que de los 120 que se gastaron en depreciación, 30 le corresponde a la orden número 1, 54 a la orden número 2 y 36 a la orden número 3. Finalmente tengo diversas erogaciones fabriles. Y eso lo voy a dividir entre el costo primo. Recuerden que el costo primo, ¿qué es la suma de la mano de obra directa más mis materiales directos. Y para este ejercicio, en la orden 1, la suma de las dos cosas, mano de obra directa y material directo es 5.000, en la orden 2, 9.000, en la orden 3, 6.000. La suma del costo primo total para estas 3 órdenes es de 20.000 córdobas. Entonces yo voy a dividir mis erogaciones diversas, que son 900, entre el costo primo total para que me dé el factor. Y tengo el factor
multiplico ese factor por el costo primo y voy a tener que de las 900, de los 900 en gastos por erogaciones diversas, 225 le corresponde a la orden 1, 405 a la orden 2 y 270 a la orden número 3. Listo, y la suma pues me va a dar los 900 que he distribuido hasta el momento. ¿Cuál es el resumen? Ahora, distribuir cuántos elementos: materia prima indirecta, mano de obra indirecta, depreciación de planta de proceso, diversas erogaciones fabriles. Al final, yo lo que necesito saber es cuánto es el CIF para cada una de las órdenes. Entonces voy a sumar 800 en la orden 1 de materia prima indirecta, 200 de mano de obra indirecta, 30 por depreciación y 225 por diversas erogaciones fabriles, para un total de 1.255 para la orden número 1. Para la orden número 2, 2.259 y para la orden número 3, 1.516. Mi total de STIP son 5.020, como pueden apreciar. Y aquí ya he completado entonces mi proceso de distribución de los costos indirectos de fabricación. Ya tengo ahora los 3 elementos, ya tengo el costo primo de cada orden más los CIF que le corresponden a cada una de las órdenes. Con eso, yo puedo preparar mis órdenes de producción. Recuerden que mis órdenes de producción, como les comentaba, es un documento en el cual se va acumulando la información de costeo que se ha desarrollado durante todo mi proceso. De costeo por el sistema de órdenes específicas. Entonces veamos la orden número 1 como queda. Fíjense qué interesante los elementos que contienen: el nombre de la empresa, el nombre del documento, el número de la orden, el cliente, producto, especificaciones. Esta especificación es la descripción del producto que vamos a desarrollar. Son sillas, mesas, computadoras. Aquí debe ver toda una explicación detallada de las características del producto final. Cantidad, unidad o pieza. ¿Qué es esto? ¿En qué unidad está expresada la cantidad? Aquí en este caso es pieza, pero podría ser libras, podría ser toneladas, podría ser distancia. Entonces yo tengo que explicar aquí claramente esta cantidad a qué se refiere. Después tenemos la fecha de pedido, la fecha cuando se concluyó, esta es la fecha en la que se emitió la orden de producción. Cuando inició el proceso productivo, la fecha que se espera que esté concluida el proceso productivo y que se pueda entregar ya el producto. Y finalmente la fecha de terminación, que esta es la fecha real. Esto es lo que se quería y esto es lo real. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay dos elementos. Uno, tenemos que cumplir el contrato con el cliente. Si no lo incumplimos, esto puede generar penalidades para nosotros. Y segundo, que entre más tiempo tarde en desarrollar el proceso productivo, mayor va a ser el costo que yo voy a tener que asignar a esa orden de producción. Entonces, este es un elemento importante de control. Veamos ahora a nivel de control los elementos del costo de producción, que son, acuérdense, materia prima, materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces tengo para la materia prima un total de 4.080 unitarios. ¿Cómo hice eso? Tengo 4.000 dividido entre ¿cuánto? Entre 50, que fue la producción final. Y eso me da 80. Mano de obra directa, 1.000 dividido entre 50, me va a dar el costo unitario 20. Este es que cada pieza producida costó en mano de obra 20. La suma de estos dos elementos es mi costo primo. Mi costo primo para la orden 1 es 5.000 y el costo unitario primo de cada pieza fabricada es de 100. Ahora, los cargos indirectos son los que acabamos de ver en el cuadro resumen. Y en este caso tenemos 1.255
cargos indirectos o costos indirectos de fabricación, CIF, dividido entre 50, nos va a dar el 25.10 que tenemos aquí. Finalmente, el costo de producción es la suma del costo primo más los cargos indirectos por 6.255. Y la pregunta clave, ¿cuánto me cuesta cada una de estas piezas fabricadas mediante la orden de trabajo o de producción número 1? Entonces, el costo de cada una de estas piezas es de 125.10. A partir de esta información, entonces, yo estaré tomando diversas decisiones. Reducir costos, aumentar precios, bajar precios, etc. Y como todo documento contable, tiene que tener la firma de quién fue el emisor, quién hizo los cálculos y quién es la persona que realizó la contabilización de este documento. O sea que tenemos la orden de producción 2 y tenemos la orden de producción 3. ¿Qué nos falta para cerrar este capítulo? Lo que nos falta es la contabilización, y la contabilización no es más que lo que hemos hecho en capítulos o clases anteriores. Vamos a pasar todo esto a esquema de mayor, y en este caso tenemos las diversas cuentas y las operaciones que se vinieron desarrollando. Como esta clase no tiene propósito de ser práctica, estos asientos contables los vamos a ir haciendo uno por uno en la próxima clase para ver de dónde sale, pero finalmente aquí tenemos todos los valores. ¿Por qué están apareciendo aquí todos los valores? Porque la actividad para la próxima clase consistirá en que ustedes hagan estos cálculos y los vayan comparando, toda esta información del ejercicio práctico que vimos aquí en el teórico. Ustedes traten de hacer las cuentas T y las vayan comparando a ver si les cuadra o no les cuadra, teniendo ya un ejercicio totalmente resuelto. Para que en la siguiente clase nos centremos en ver dónde ustedes tuvieron dificultades o dónde ustedes encuentran algún tipo de problema que se pudiera suscitar a la hora de trasladar todos los cálculos que hemos venido haciendo, desde el prorrateo y toda la información del ejercicio, hasta completar las cuentas T. Además de esto, para concluir y tener un ejercicio totalmente integral, vamos a preparar el estado de costo de producción, el estado de resultados y el balance general, que eso será materia de nuestra próxima clase. Finalmente, miren cuánto trabajo tienen. En el libro van a encontrar estas preguntas que ustedes deberán contestar.